MI en función del deslizamiento. Hay un análisis muy simple que hace el libro ahí, dice, lo vamos a suponer para dos condiciones. Para S muy pequeño y para S muy grande. Para un motor, ¿qué es ese pequeño y qué es ese grande? ¿Qué es ese? El deslizamiento. El deslizamiento en un motor varía entre 0 y 1. Porque si superamos el 1 es freno y si pasamos por debajo del 0 que se hace negativo es generador. Para motor, entre 0 y 1. ¿Qué será ese pequeño y qué será ese grande? Ese pequeño es muy próximo a 0, ese grande es muy próximo a 1. Si el deslizamiento es muy pequeño, tengo el deslizamiento multiplicado por R2, que va a ser un pequeño número por R2, dividido el denominador en donde S está al cuadrado. Si S es un número próximo a 0 y lo elevo al cuadrado, ¿qué me da como resultado? Más 0. Un número mucho más cercano a 0 todavía. Entonces, cuando el deslizamiento es pequeño, puedo despreciar la componente reactiva del denominador. Y el par interno me queda igual a la constante K multiplicada por S por R2 dividido R2 al cuadrado. Es decir, K por S sobre R2. ¿Qué forma tiene la representación de esa función? Una línea. Es una recta. Dependiente K sobre R2. Entonces, tiene esta variación, este comportamiento. Acá tenemos deslizamiento igual a 0 en el origen y por aquí en una determinada zona vamos a tener el deslizamiento igual a 1, que ahora vamos a ver qué pasa cuando nos aproximamos a 1. ¿Qué pasa cuando el deslizamiento sea grande? Próximo a 1. Ese cuadrado ya no es tan despreciable, pero como la resistencia sí es chiquita, podemos despreciar la componente resistiva del denominador. Entonces aquí nos queda igual, par interno igual a S por R2, todo esto multiplicado por K, dividido S cuadrado por X2 al cuadrado. Aquí resulta igual si simplificamos lo que podemos. Constante K por R2 dividido S por X2 al cuadrado. ¿Qué forma tiene la representación de esa función? En función de S y S en el denominador. Es una hipérbola equilátera. No es menor el dato de que sea equilátera. ¿Qué quiere decir equilátera? Que es una espejada está Es espejada en función de los cuadrantes. Si estamos en el primero, es entre el primero y el tercero. Entonces vamos a tener una acá y una acá. Entonces, para ese pequeño, lo que cuenta es el trazado recto, tanto en el primero como en el tercer cuadrante. Y para ese grande, es lo que corresponde al tramo de la hipérbola equilátera desde que se cruzan las dos curvas. Si le ponemos el radio de empalme apropiado, como buenos futuros ingenieros que son ustedes, tenemos la representación de nuestra característica par deslizamiento, que tiene una parte en el primer cuadrante y una parte en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante tenemos todo el comportamiento del par en función del deslizamiento cuando el deslizamiento varía entre 0 y 1. Adelante. ¿Qué tiene que ocurrir para que el deslizamiento me dé en el tercer cuadrante? Tiene que hacerse negativo. ¿Cuándo se hace negativo el deslizamiento? Cuando el motor lo pongo a funcionar o cuando la máquina la pongo a funcionar a velocidad superior a la del sincrónico. Un generador, esto que decíamos recién, cuando habíamos estudiado el par que tenía un signo menos adelante. Nos vamos hacia la izquierda y el par se ubica en el tercer cuadrante. El par es resistente. ¿Por qué? Porque está, acá tenemos más MI, acá tenemos menos MI. Para deslizamiento positivo, par positivo, para deslizamiento negativo, par negativo. Esta característica
si la miramos ahí un poco, podemos decir, en algún punto vamos a tener el par máximo. Y para ese par máximo vamos a tener un deslizamiento de par máximo. ¿Cómo podemos calcular ese par máximo y ese deslizamiento de par máximo? En una función como esta. Derivando igualando a 0. Derivando con respecto al deslizamiento e igualando a 0, podemos despejar el deslizamiento de par máximo. Lo que obtenemos es la coordenada de abscisa. Luego, reemplazando ese deslizamiento en la ecuación, obtenemos sí el par máximo para ese deslizamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivar el par interno con respecto al deslizamiento e igualarlo a 0. Para de ahí despejar el deslizamiento de par máximo. ¿Me ayudan a derivar la función ahí que tenemos en el rectángulo, en el recuadro? Es la derivada de un cociente donde tenemos en el numerador y en el denominador el deslizamiento. ¿Cómo era la derivada de un cociente? Derivada de y con respecto a s era igual a. ¿Qué es el primero? La derivada del numerador. La derivada del numerador, perfecto. ¿A qué es igual la derivada del numerador? A R2. Igual K. Acá la vamos a dejar afuera porque es común a todo, entonces no nos afecta. Entonces, R2 Por todo el denominador. por el denominador sin derivar. R2 al cuadrado más S cuadrado por X2 al cuadrado. Menos S por R2, que es el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, en donde R2 al cuadrado no interviene porque se hace 0, 2S X2 al cuadrado. dividido el denominador al cuadrado. ¿Qué hace falta para que se haga 0 esta expresión? Que se haga 0 el numerador. ¿Hace falta que se haga 0 el denominador? Infinito. No, porque 0 sobre 0, ¿qué es? Indeterminado. Una indeterminación. Entonces, lo único que necesitamos para que se haga 0 la expresión es que se haga 0 el numerador. Entonces vamos a despejar, vamos a igualar a 0 directamente el numerador. No, de la misma manera que dejamos afuera acá, porque era una constante que multiplicaba todo, y con que se hiciera 0 lo demás, el producto se hacía 0, no metamos el denominador al medio porque nos va a complicar. Entonces, vamos a igualar a 0 la derivada, perdón, la parte del numerador de nuestra derivada. R2, pero vamos a ir resolviendo. R2 por R2 al cuadrado. Resolvamos el producto que tenemos ahí. R2 al cubo más R2 por S cuadrado por X2 al cuadrado. Pero después la pedí despejada, me parece. ¿Sí? Menos S por R2 por 2 por S nuevamente, que entonces nos da el cuadrado, por X2 al cuadrado, y a esto lo igualamos a 0. R2 S cuadrado X2 cuadrado. R2 S cuadrado X2 al cuadrado. Uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Pero uno es multiplicado por 1 y el otro es multiplicado por 2. ¿Qué quiere decir? Nos termina quedando R2 al cubo menos S cuadrado R2 X2 al cuadrado igual a 0. Y ahora sí, vamos a decir S cuadrado R2 X2 al cuadrado igual a R2 al cubo. ¿Podemos simplificar algo más? Un R2. Este R2 con este R3 R2 al cubo, que ahora queda al cuadrado. Y eso dice ser entonces S cuadrado igual a R2 al cuadrado dividido X2 al cuadrado. S igual a R2 sobre X2. Y visto de otra manera, R2 igual a S
por x2. ¿A qué es igual S por x2? A la reactancia real del rotor cuando está girando. X2 es la reactancia a rotor detenido. Multiplicada por el deslizamiento es a rotor en movimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo varío la resistencia R2 para mantener la igualdad de alguna manera, o debe variar la reactancia del rotor detenido, que no cambia, porque la reactancia de qué depende, la reactancia de un bobinador. De la forma del bobinado y del medio en que se encuentra el bobinado. Entonces, si yo varío R2, indefectiblemente tengo que variar el deslizamiento para que se mantenga la igualdad. Variar el deslizamiento, y eso tiene una implicancia que ya vamos a ver ahí en la curva. Pero lo importante es esto. A este S le vamos a llamar S máximo para que se corresponda con este S máximo que queríamos obtener ahí. Es el valor del deslizamiento por el cual la curva de par adquiere su máximo valor. ¿Qué queremos calcular ahora? Si ya sabemos cuánto vale ese máximo, calculemos el par máximo. ¿Cómo se calcula el par máximo? Reemplazando este deslizamiento en la ecuación del par. M máximo es igual a K multiplicado por S, que es igual a R2 sobre X2 por R2 dividido R2 al cuadrado más S cuadrado, que es R2 al cuadrado dividido X2 al cuadrado por X2 al cuadrado. ¿Por qué no falta multiplicarlo por K recién? ¿A qué cosa? ¿A esto? Pero si todo esto está multiplicado por K, que es una constante, con que se haga cero lo que está dentro del paréntesis, el producto por K también se hace cero. Por eso le dije, no ponemos ni el denominador al cuadrado, porque con que se haga cero el numerador es suficiente, ni K tampoco, porque con que se haga cero el paréntesis, el producto por K también es cero. Fueron dos pasos simplificadores que hicimos. Vayamos a la resolución de esto. ¿Con qué nos encontramos? Con que tenemos R2 al cuadrado dividido, esto se va con esto, X2 pasa es el denominador, multiplicado por R2 al cuadrado por 2. Y nos ha faltado, perdón, por K. Así. R2 al cuadrado del numerador se simplifica con el denominador. Y aquí nos da igual el par máximo finalmente. El par máximo es igual a K sobre 2x2. Volvamos al principio, no al principio, perdón, al final del cálculo del deslizamiento del par máximo. Recordemos esto. R2, si se trata de una máquina con jaula de ardilla, es una constante. Pero si se trata de una máquina que tiene rotor bobinado y ese bobinado tiene sus extremos accesibles a través de anillos rozantes, yo artificialmente puedo variar ese valor de R2 conectándole resistencias en serie al rotor. ¿Qué lograría si incremento las resistencias en serie? Se hace más grande el numerador para igual denominador. ¿Qué pasa con el deslizamiento? Se achica. Achicar el deslizamiento, ¿qué es? Correr para la izquierda. ¿Correrlo para la izquierda o se agranda? Se agranda. Lo que se agranda en el numerador, estaba diciendo cualquier cosa yo y su compañero ahora me sigue la corriente. Si incrementamos R2, incrementamos el numerador. Al incrementar el numerador, incrementa el deslizamiento. Nos movemos hacia la derecha, tendemos hacia S igual a 1. Estamos modificando de alguna manera la curva.
corremos el punto, el valor de abscisa para el cual tenemos el máximo par. ¿Y qué pasa con el par? ¿Cambia? ¿El par máximo? No. Varío la coordenada sobre abscisa a la que le corresponde el par máximo, pero el par máximo no cambia. ¿Qué quiere decir? Si yo le incremento la resistencia R2 en un valor determinado, puedo hacer que mi máximo par se ubique ahora con este deslizamiento, ese máximo prima, pero que yo siga manteniendo el mismo valor de par máximo, y entonces mi curva ahora va a tener su parte recta hasta acá y desde ahí va a tener su variación hiperbólica. Puedo incrementarle más el deslizamiento y traerlo hasta acá. S máxima segunda igual a 1. Y entonces, ¿qué voy a hacer? En el punto en donde tengo deslizamiento igual a 1, ¿qué quiere decir? Para rotor detenido, traer el máximo de mi curva y por ende se va a ubicar allí. ¿Se entiende? Desplazamos hacia la derecha la coordenada del par máximo. Pero el par máximo se mantiene siempre en el mismo valor. ¿Qué utilidad tiene esto? Es más fácil de entenderlo cuando analizamos la característica mecánica, que es la que viene ahora. La característica par deslizamiento mide el par interno en función del deslizamiento. La característica mecánica mide el par interno en función de la velocidad del rotor. Por eso se llama mecánica. Velocidad mecánica del rotor. ¿Qué relación hay entre S y N? Estamos midiendo la misma magnitud, pero una en función del deslizamiento y la otra en función de la velocidad. Es casi lo mismo, en realidad. No es lo mismo. Es casi lo contrario. ¿Por qué? Porque el desliza... Pero está la misma información. Sí, pero son de signo contrario. ¿Por qué? Porque cuando crece la velocidad se reduce el deslizamiento. Cuando se reduce la velocidad crece el deslizamiento. A rotor bloqueado, máximo deslizamiento. A rotor en sincronismo, deslizamiento igual a 0. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es igual a N1 menos N sobre N1. Es decir, en el deslizamiento la velocidad mecánica interviene con signo menos. Crece N, se achica S. Se achica N, crece S. Por eso le decía, es casi lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? A la característica mecánica no necesitamos construirla a partir de un desarrollo como el de recién. Es obtenerla de la misma característica par deslizamiento. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos, de la misma manera que el motor tiene máximo deslizamiento igual a 1, mínimo deslizamiento igual a 0, para deslizamiento igual a 0, para S igual a 0, N igual a N1, y para S igual a 1, N igual a 0. ¿Dónde están esos dos puntos? No es por error que lo hicimos así de otra recién. Uno está en el origen, S igual a 0, N igual a N1, para la característica para el deslizamiento, y después teníamos S igual a 1, en donde tendremos N igual a 0. Entonces, si nosotros ahora hacia la derecha no queremos representar el deslizamiento, sino la velocidad que tenemos que hacer, espejar la curva, hacerla simétrica respecto del eje correspondiente a S igual a 1. Y nuestra curva de característica mecánica para el motor tiene esta forma. MI en función de N, en donde el origen se corresponde con N igual a 0 y por ende S igual a 1. Eso lo tenemos acá. Y por acá en un determinado punto vamos a tener N igual a N1 y por ende S igual a 0.
este punto que tenemos acá. Entonces nuestra característica mecánica tiene esta forma. La misma que teníamos dibujada acá, pero simétrica respecto del eje de deslizamiento igual a 1 o velocidad igual a 0. ¿Por qué? Necesitamos que la velocidad cuente en sentido positivo hacia la derecha. ¿Se entiende la jugarreta para cambiar de una a la otra? Eso realmente viene de fichas técnicas. Este es un dato técnico del motor, que en realidad es bastante acotado porque no hay manera de trazarla toda la curva. La única zona trazable de esta curva es desde el punto máximo y hasta velocidad igual a n1 y este punto de acá del origen nada más. Una zona de curva y un punto, es lo único trazable en laboratorio. La representación completa la podemos hacer de manera analítica. De hecho, en la próxima clase vamos a ver un juego de características funcionales, entre ellas vamos a volver a ver a esta y se la representa con la velocidad en ordenada, con el par en abscisas y la curva tiene esta forma, que es esta, pero puesta ahí en esa posición. Después el otro comportamiento no lo tenemos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este punto, ahora vamos a ver qué pasa, que hace que no sea posible trazar el otro tramo. Caractericemos esta curva. Deslizamiento de par máximo y por ende velocidad de par máximo. ¿Qué tenemos acá? El valor del par máximo. Este par que tenemos acá se le llama par de cortocircuito. ¿Por qué se llama par de cortocircuito? Y porque no está bloqueado. Porque es cuando el rotor está detenido. Cuando está detenido, si está marchando mecánicamente, volvemos al ejemplo de mi cortadora de pasto y la metí a los yuyos de esta altura y se frenó por completo y la he bloqueado, la puse en cortocircuito, lo que lleva a que se queme inmediatamente. La otra es una condición de cortocircuito que se da siempre en la máquina, más allá de que no esté frenada mecánicamente. Y es la máquina detenida en el instante en que la conecto a la red. Cuando yo la conecté a la red, en el instante en que comienza a consumir corriente, el rotor todavía está detenido, la velocidad es igual a 0. Luego comienza a tomar velocidad. Entonces, en el instante en que la conecto a la red, tengo este par de cortocircuito que se llama par de despegue. Es el par que va a hacer que la máquina arranque. Que en la medida que toma velocidad, el par se va haciendo cada vez más grande hasta que luego se reduce hasta un determinado valor hasta lograr el punto de equilibrio. ¿Punto de equilibrio con quién? Con la característica de par resistente. Es decir, esta curva es par interno en función de velocidad del motor, pero le podemos superponer una curva que esté por acá, que va a ser el par resistente en función de la velocidad, la carga mecánica que yo le conecté a mi máquina. ¿Cuál es la lógica? Si yo tengo un motor que tiene esta curva de comportamiento de par en función de la velocidad y una carga activada por ese motor que tiene esta curva de par en función de velocidad, ¿qué me dice que este motor va a lograr arrancar o no? Que le ganan al principio. Que el par de cortocircuito o par de despegue del motor es mayor que el par de despegue de la carga mecánica. Que tengo esta diferencia que tengo acá, que se llama par acelerante. Si de repente yo le conectara una carga más grande mecánicamente, que igualara los pares en el punto de conexión a la red, en el punto de cortocircuito, ¿qué ocurre cuando están en equilibrio los pares motores y resistentes? No hay variación de velocidad. Y si ese equilibrio se da en el punto de velocidad igual a 0, nunca vamos a salir de velocidad igual a 0. Acá tengo par motor mayor que par resistente. ¿Qué quiere decir? El motor va a tomar velocidad. ¿Hasta qué velocidad va a llegar el motor? Hasta que se igualen los pares. Uno va creciendo lentamente, el otro va creciendo más rápidamente. Se acelera cada vez más. Hasta que de repente el par motor deja de crecer y comienza a bajar y se equilibran en este punto. Acá tengo punto de equilibrio
la máquina se queda funcionando con ese par motor, arrastrando a este par resistente, con esta velocidad n'. Un poquito menor que la de sincronismo, pero un poco mayor que la del par máximo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si de repente esta carga mecánica que estaba funcionando tiene un problema en sus rulemanes y comienza a frenarse mecánicamente? O se trata de el plato de un torno que yo estaba haciendo trabajar con la herramienta clavada en la pieza que estoy maquinando y le meto un poquito más la herramienta. Crece el par resistente. Al crecer el par resistente puede ser que se acomode en esta parte. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a reaccionar mi motor si yo, a ver, vamos a mi cortador de pasto, la traía marchando por la vereda y en lugar de meterla de pastizal que la frenaba, la metía al césped que está cortado desde el sábado pasado a las 3 de la tarde? Comienza a trabajar, crece el par resistente, pero ¿se frena el motor porque crece el par resistente? No. ¿Qué hace? En la medida que el par resistente crece, el punto de equilibrio se acomoda acá arriba, con un par motor más grande, pero se vuelve a equilibrar, solo que con una velocidad n segunda menor que la anterior. Pierde velocidad, canjea velocidad por mayor par. De repente llegué a una parte del pasto que yo la corté la semana pasada, la había cortado la semana anterior, y me trae la curva de par resistente acá. ¿Qué ocurre? Lo mismo, se equilibra con un par mayor y con una velocidad menor. Hasta que llegue acá. Se equilibró y se quedó funcionando con el deslizamiento de par máximo y con el par máximo. ¿Qué pasa si estando ahí crece un poco más el par resistente? Exactamente. La curva se acomoda acá. Cuando el par resistente creció, el par motor ahora decreció. Y como la curva ya tiene una pendiente de otro signo, no se logra equilibrar y automáticamente el motor se viene a rotor bloqueado. Se frenó por completo. ¿Qué quiere decir? Desde acá hasta acá, es decir, desde par correspondiente a velocidad de sincronismo hasta par máximo, es la zona de funcionamiento estable. ¿Qué quiere decir estable? Que no se me va a bloquear la máquina. Perderá velocidad y adquiere mayor par motor. Si le reduzco la potencia mecánica, baja el par motor y adquiere velocidad. Pero se equilibra permanentemente. Cuando llegue a este punto que se llama el límite de funcionamiento estable, estoy en el borde. Ante una pequeña variación del par resistente, se me bloquea el rotor y se apaga. No se apaga, se frena, perdón. Con el riesgo de quemar. ¿Se entiende? Otro análisis que podemos asociar a esta curva es este. Antes que nada, la relación entre el par máximo y el par nominal se llama la capacidad de sobrecarga. Par máximo, este que tenemos acá, y podría ser que este sea el par nominal, para el que fue diseñada la máquina. Si yo le pongo un par menor, va a consumir menos corriente y va a trabajar a una velocidad un poco más alta. Si le pongo un par mayor, va a estar en condición de sobrecarga, consumiendo una corriente un poco más alta. Si fue diseñado para eso el motor, para aguantárselo, no va a haber problema, si no le voy a estar acortando la vida útil. Pero yo puedo fluctuar hasta valores mayores de potencia para sobrepasar cualquier evento que tenga. Lo que sí, si me queda en condición de sobrecarga durante mucho tiempo, lo tengo que desconectar, ponerle protecciones térmicas para que no se sobrecaliente demasiado el motor y no me lo queme, o no le acorte demasiado la vida útil. Esa relación par máximo sobre par nominal, o característica de sobrecarga que se llama, tiene valores que van de 1,8 a 2,2 según el diseño del motor.
quiere decir? El par máximo es entre un 80% y un 120% mayor que el nominal. 80% quiere decir que para 10 Nm de par nominal del motor se banca sin pararse una sobrecarga de hasta, dijimos, 10 Nm, 8 Nm extra, digamos. Si es un motor que en el eje tiene 100 Nm, se banca llegar hasta 180 sin bloquearse. Superado el 180, se frena. Si es de relación 1:8, pero puede ser de hasta un 120%, es decir, de 10 pasar a 22 o de 100 pasar a 220. Ya vamos a ver en la última clase qué particularidades pueden tener estos motores para que tengan una capacidad de sobrecarga mayor o menor según nosotros querramos. Y después hay otra más, otra relación que es el par nominal sobre el par de cortocircuito, que ese es igual, ese varía entre 1,2 y 1,6 a 1,8. Pongámosle 1,2 a 1,6. ¿Qué quiere decir? Este par. ¿Sí? Debería estar más. A ver, ¿está más arriba o es al revés? No, está bien. Cualquier cosa después lo rectificamos. Si bien está más arriba, ¿qué ocurre? Para que pueda arrancar necesita tener en el momento de la conexión un par menor. Se me da punta esta afuera. No, estamos metiendo la pata, es al revés. MCC sobre MS. Para asegurar que siempre logre arrancar, necesitamos hacer que el par nominal al que va a trabajar sea siempre inferior al par de cortocircuitos, al par real que va a tener la máquina en el momento en que nosotros la conectamos, y la relación que tiene que haber es de un 20 a un 60%. Se lo diseña de esa manera. ¿Esa relación cómo se llamaría ahí? ¿Capacidad de arranque o no? Relación entre el par de cortocircuito y el par nominal. No tiene un nombre, digamos. No, lo que pasa es que en el otro tiene que ver mucho con las condiciones que nosotros lo vamos a tener funcionando el motor. Cuando el motor es de gran potencia, rara vez arranca o necesita tomar velocidad desde cero con la carga mecánica acoplada. Es muy común que arranque el motor y después mediante un sistema de embrague se le conecte la carga. Salvo ahora, ya con los nuevos, hemos hablado en algún momento de que la electrónica nos ayuda a controlar estos motores de la mejor manera posible. Bueno, nosotros podemos mejorar la curva de par de arranque con electrónica, con el sistema de arranque. Los arranques suaves no solamente te permiten limitar